Estás escuchando la 96.1 Radio Atilra. Estás escuchando Los Saleres de Piña con nuevo compañero. Estrenamos programa ahora con Nahuel Nores. ¿Cómo andás, Nahuel? ¿Cómo andás, Leo? Ahora me tenés que aguantar también acá, en el podcast de historia. Es una cosa de ¿No te alcanza con el mero fondo? ¿También me llamaste para esto? Hay que seguir adelante. Como decía ese personaje de una novela china de Cixin Liu, hay que seguir adelante, guacho. Pase lo que pase. Contra viento y marea, acá estamos. Hoy nos toca hablar del natalicio de Fidel Castro, justamente, que nació un 13 de agosto de 1926. 1926. ¿Cuál fue tu primera, cuándo conociste por primera vez, o te mencionaron por primera vez, o pensaste por primera vez sobre la figura de Fidel Castro? Creo que tuve más un contacto directo y primeramente con la figura del Che Guevara. Y en base a eso, con Fidel, de preguntarme quién era Fidel. Y sobre todo porque mi abuela me llamaba Fidel siempre de chico, no sé por qué, creo que por lo rebelde y pendenciero me decía Fidel, por lo Fidel. Tirabomba. Calmate, Fidel, bueno. Y ahí uno se empieza a preguntar, ¿quién es Fidel? ¿Quién será Fidel ¿Quién Castro? será Fidel? Bueno, yo a partir de la escuela siempre tuve la idea de que Fidel Castro y Che Guevara eran la misma persona. Nunca hice preguntas ahí en la escuela, así que básicamente no me enteré hasta mucho después. Claro, para no quedar como un gil, mejor no pregunto. No, por eso. Y después de eso, ya con 17, 18 años, empecé a conocer la figura de Fidel Castro, bueno, a través de series malísimas. Había una serie en The Film Zone, en uno de los capítulos, un agente del FBI que iba a rescatar a un boxeador cubano que se había tirado en una lancha para escapar del dictador. Qué raro, ¿no? Raro esto de norteamericanos, héroes salvando una cosa a gente de los tiranos. Tenía que salvar a este muchacho que había sido criado en una plantación de azúcar como un esclavo allá en Cuba, una cosa rarísima esta serie, y que al final de tanta reticencia este boxeador cubano terminaba, en vez de pelear por la bandera cubana encabezando a Fidel, termina eligiendo la ciudadanía norteamericana. Se instala ahí, somos todos felices. Fidel Castro era un tipo que, bueno, se caracterizaba por reírse muy mal, fumar habanos, todo el tiempo estaba con un cigarrillo en la mano, y por ser una especie de dictador no muy distinguible entre Somoza o no sé, Pinochet. Era una cosa así entre... una suerte de Gaddafi, claro, latinoamericano. Una cosa de Gaddafi latinoamericano, en la cual no se entendía muy bien por qué era tan malo, por qué todo el tiempo estaba fumando, y cuál era su pelea con los Estados Unidos, cuál era el problema ahí, que toda esa parte, todo ese contexto estaba totalmente desaparecido. Más tarde llegué a Fidel también a través de un célebre videojuego, Call of Duty, en el cual la primera misión consistía en ser un soldado cubano que iba a pelear por la libertad en la Bahía de Cochinos, y tenías que llegar hasta Fidel y matarlo, pasarlo a balazos. Después, bueno, resultaba que Fidel en realidad tenía un doble, que en realidad había sido todo un teatro para que pueda ser capturado por los rusos, y toda una serie de fantasías que después te dicen que los videojuegos no son políticos, que no van a tener bajada política. Recién en la facultad, estudiando historia latinoamericana con una profesora de recontra derecha, ahí recién pude entender un poco, por oposición a la figura de Fidel Castro, qué era, qué significaba en ese momento. Básicamente lo detestaban a Fidel en la facultad. Estamos hablando de una facultad privada, vamos a preservar su nombre para que no le den con de todo. Y en esta cátedra se hablaba de él justamente como con esta conceptualización, la idea de el dictador nacionalista que llega para instaurarse en el poder y se concentra ahí durante muchísimos años porque no hay contrapeso de instituciones democráticas. Y lo que no entendía en ese momento, que después de mucho análisis y de mucho debate recién pude incorporar, era el tema de que la experiencia cubana, y sobre todo lo que es el gobierno de Fidel Castro como figura central de esto, no se puede medir de acuerdo con los parámetros occidentales de la democracia liberal que se busca justamente instalar desde los Estados Unidos. Se los ataca de ese lado como ahora se ataca al gobierno cubano por lo mismo. La figura de Fidel justamente llega al poder por una revolución. El pacto social, el pacto de convivencia con el poder que establece con su ciudadanía es muy distinto del que se produce en una elección de carácter democrático, de carácter liberal, como sucede en el resto de América. Y ahí empecé a pensar, ¿quién es este tipo? ¿De dónde sale?
¿Por qué se produce una revolución comunista en Cuba y cómo hace Cuba para sostener la pelea durante tantos años con la potencia más importante del último siglo? Bueno, está bueno poder deconstruir, ¿no?, esa figura que va forjando Hollywood en algún sentido de la investidura de Fidel y de su historia, más que nada. Fidel, hay que empezar por decir que, como bien decías, nació el 13 de agosto de 1926, nació en una provincia, la provincia de Oriente, en la ciudad de Biram. Era hijo de campesinos, que se dedicaban a la industria cañera en Cuba. La madre también era campesina. Y bueno, y empezó a estudiar Derecho en la universidad, en que empieza a ganar protagonismo por participar de varias agrupaciones estudiantiles. Sí, ya era tirabombas de joven. Así es. Ahí es de donde él empieza a acercarse a la doctrina marxista, más que nada empieza a tener conocimiento del marxismo y bueno, y empieza a llevar adelante una carrera militante universitaria muy fuerte. Que lo lleva a viajar incluso por toda Latinoamérica, buscando apoyo, ¿no? Hay algo que es anterior incluso al tema del marxismo en él, que es algo que está presente en casi todas las revoluciones o los movimientos revolucionarios latinoamericanos, que es la idea de la reforma agraria. La idea de que hay una distribución injusta de la tierra en toda Latinoamérica, pero especialmente en Cuba, que lleva a que justamente se produzca una situación de pobreza, porque hay unos pocos que acaparan un montón de recursos y abusan de su poder, y hay un montón de campesinos. Eso es algo que va a vivir muy de cerca Fidel Castro. Y es algo que hereda de la figura de Martí. Claro. Él como que toma la posta. Exactamente. En ese sentido, las primeras incursiones en la política de Fidel son de carácter nacionalista. Él reivindica un gobierno cubano para los cubanos que pueda restablecer justamente esa idea de orgullo nacional, de poder devolverle la tierra a aquellos que la trabajaban, a decir a los campesinos que estaban completamente desposeídos. Hay que decir también que Cuba, antes de la llegada de la Revolución Cubana y de lo que va a ser después el socialismo en Cuba, tenía bastantes inconvenientes del tipo social, sobre todo lo que tiene que ver con los problemas de la prostitución. Básicamente Cuba era el prostíbulo del mundo, y el tema de la pobreza extrema que vivía Cuba, porque si bien tenía buenas relaciones comerciales con los Estados Unidos y con México, la mayor parte de esa ganancia de esas relaciones comerciales no se traducía en un beneficio para los trabajadores que, bueno, básicamente trabajaban con salarios esclavos. Claro, la diferencia entre los sectores, entre la opulencia, ¿no?, de los sectores acomodados y los sectores humildes era, pero garrafal. Los sectores turísticos, donde se concentraban los casinos, lo que se llama las casas de burlesques y demás, porque era el casino de Latinoamérica, básicamente. Claro. Cuba funcionaba como eso. Era un lugar muy visitado por las mafias. Por las mafias, que controlaban mucho de los hoteles y de lo referido al turismo, que es uno de los grandes o el mayor ingreso de Cuba. Claro. ¿No? Bueno, había una diferencia, a lo que voy, entre los sectores humildes, en cómo vivían, en cómo llevaban a cabo su vida y cómo vivían todos estos sectores acomodados de la sociedad cubana en entonces. Hay un tema con Fidel que es el tema de cómo se condujo políticamente, primero con la revolución, que con el derrocamiento de Batista, el tema de los juicios que se producen contra estos militares, y después con el tema también de que Fidel justamente tiene que gobernar en uno de los espacios más calientes del mundo, que es Cuba, durante la Guerra Fría. No se trata solamente de lidiar con los problemas económicos o los problemas estructurales que tenía ese pequeño país, sino que además tiene al lado a la principal potencia que está en pugna con la otra, que es la URSS. Y Cuba termina volviéndose un espacio más en el tablero de ajedrez de estas dos potencias que se estaban por matar a misilazos. En un momento, la administración Kennedy establece una serie de bases militares en Turquía, uno de los aliados históricos en esa zona de los Estados Unidos, una serie de bases militares que tienen misiles que apuntan directamente a la Unión Soviética. Eso genera como respuesta una negociación entre el gobierno de Fidel Castro y el gobierno de la Unión Soviética. No lo voy a pronunciar porque es impronunciable. Nikita Khrushchev, no sé cómo se dice en ruso, te lo debo para la próxima. En la cual terminan también estableciendo una serie de silos de misiles en Cuba que apuntan directamente hacia la Florida y llegan hasta Washington con su alcance. Vos imaginate no solamente gobernar los problemas sociales, sino gobernar a esas dos potencias, los conflictos entre esas dos potencias. Y yo a veces me quejo de Alberto. Lo que debe haber sido para ese muchacho gobernar en esa situación. Porque no se trataba solamente de un equilibrio casi imposible entre dos superpotencias, sino al mismo tiempo tratar de mantener contenta a la población, de avanzar en todo lo que había prometido a la población en ese contexto.
Estados Unidos le cierra la puerta a Fidel Castro cuando intenta restablecer las relaciones diplomáticas, ya por la década del 60, y los únicos aliados que le quedan son, por ejemplo, China, Rusia, y no mucho más que eso, los países del bloque soviético, y no puede comerciar en buenos términos con ellos porque les salen muy caros los fletes. Una cosa es comerciar con un país que tenés a un par de kilómetros en la costa, y otra cosa es irte hasta el otro hemisferio del mundo para comerciar. Claro, uno tiene que pensar que el aliado estratégico y casi natural que tiene Cuba por cercanía es el mercado de los Estados Unidos. Claro, el mercado sureño. Claro, pero está negado, este mercado está negado porque, obviamente Estados Unidos no puede permitir de ninguna manera que un proyecto socialista triunfe en lo que ellos consideran su patio trasero. Pero también pasa eso porque un poco la política norteamericana en Latinoamérica siempre es como muy, o por lo menos lo fue hasta ese momento, muy de ir al choque directamente, de las intervenciones directas. O sea, la CIA tenía un tipo de vínculo muy aceitado con los gobiernos latinoamericanos porque básicamente se dedicaban a procesos de desestabilización, propaganda anticomunistas de gobiernos que ni siquiera eran comunistas. En el caso de Castro lo va a hacer mucho tiempo después, desde que arranca la Revolución Cubana. Y eso también lleva como una cerrazón ideológica que se va a notar en los debates norteamericanos en los congresos. Ellos, por ejemplo, cuando se produce justamente, cuando se calienta la Guerra Fría, que se producen las distintas crisis en el resto del mundo, en Vietnam, en Cuba, en África también, lo que va a terminar pasando es que los norteamericanos, republicanos y demócratas, van a ver comunistas en todas partes y no van a aceptar ningún tipo de posición que no sea el liberalismo más cabeza de termo. En ese sentido, básicamente... Bueno, no está muy alejado de lo que pasa hoy en día. Estamos hablando de que 50 años después seguimos teniendo las mismas discusiones. Han suavizado, si querés, un poco... Ya las intervenciones no son tan directas, pero la política en sí sigue siendo la misma. Eso es lo que voy. En ese sentido estamos más o menos... El criterio es más o menos el mismo. Lo que ha bajado quizás es la voluntad de hacer incursiones directas, por ejemplo, en Venezuela o en Cuba, una incursión militar de los Estados Unidos. Tampoco es que la hicieran antes. Cuando pasó lo de Bahía de Cochinos, habían reunido un montón de exmilitares cubanos que justamente los utilizaron para poder darle un halo, digamos, de recuperación democrática a la incursión que se estaba haciendo contra el gobierno de Fidel. Después Fidel es como que también a lo largo del tiempo va volviéndose una figura central de la política latinoamericana contestataria en un momento en el que, cuando se produce la caída del muro de Berlín y se produce el consenso de Washington en Latinoamérica, todo es de derecha. Básicamente queda gobernando en soledad Fidel Castro después, cuando arranca la década de los 90. Lo tenés a Menem en la Argentina, tuviste los gobiernos de Pinochet y la restauración después democrática, entre muchas comillas, en Chile. Todos los gobiernos, de Colombia y hasta ese momento de Venezuela, el Brasil más de derecha que se te puede ocurrir. Bueno, México, que nunca dejó de ser de derecha, creo que hasta este momento es discutible si ha dejado de ser de derecha. Y Cuba se mantuvo a flote ahí justamente un poco por el tema de la administración, pero también por el tema de que Fidel como figura central pudo dar el ejemplo en muchas situaciones para mantener cierta austeridad, porque Cuba justamente no contaba con los recursos y cada vez contó con menos recursos a partir de la caída de la Unión Soviética. ¿En qué momento específicamente uno puede llegar a pensar que Fidel pasó de ser el Fidel militante universitario descontento con el régimen de Batista a ser la cara visible y emblemática de la revolución? Yo creo que arranca un poco con el tema del cuartel Moncada, claro, con la idea de la resistencia, que fue el 26 de julio de 1953. Exactamente. Y la idea, digamos, de poder, ante la adversidad, que es algo que va a caracterizar el gobierno de Castro, ante la adversidad poder sobreponerse y seguir adelante. La historia de Cuba, y en este caso la historia del gobierno de Fidel, es una historia de adversidad. Nunca la tuvo fácil, y es más, cada vez que pasaron los años, a medida que nos acercamos al presente, fue cada vez más difícil. Cuba pudo sostenerse económicamente y evitar ser devorada militarmente por su vínculo con la Unión Soviética, pero cuando cae después el muro de Berlín, Cuba queda en soledad, en absoluta soledad, peleando con lo que podía y sin más recursos que los que tiene la isla, porque a pesar de que desde lo que es el bloque europeo, la Unión Europea y Estados Unidos con la OTAN, se proclama muchas veces que tratan de defender la democracia, la paz, la salud, la buena convivencia, etcétera, los organismos internacionales que justamente manejan estas potencias le han negado ayuda sistemáticamente a Cuba.
ya sea ayuda en términos de salud, como ha pasado ahora con la crisis del COVID, o ayuda en términos de apertura económica, abrirles mercados para que Cuba pueda justamente salir del ahogo en el que existe permanentemente. Es una isla que, con 2 o 3 relaciones comerciales aparte, sobrevive justamente con lo que tiene. Y es a lo que se ha dedicado Fidel, bueno, hasta los últimos días, el último de sus días en 2016, que fue justamente a eso, a sobrevivir con lo propio, a sobrevivir justamente dignamente con lo poco que se tenía. Uno de los puntos de inflexión del gobierno cubano, quizás no tanto en materia económica, pero sí en términos de reivindicación política, sucede cuando comienza la etapa de los gobiernos progresistas latinoamericanos. Hablamos de Evo Morales, hablamos de los Kirchner, hablamos hasta cierto punto de Bachelet en Chile, de Mujica, hablamos de Chávez. Estamos hablando justamente de la década de los 2000, en los cual se tuerce un poco esta idea de que el mundo era únicamente capitalista, o el capitalismo salvaje que se planteaba desde los Estados Unidos era la única posibilidad. Hay como una especie de contestación por parte de Latinoamérica a esa idea, y hay una reivindicación de la figura de Fidel, que pasa a ser un líder marginal de la isla, completamente aislado y denostado por la cultura norteamericana, a ser una figura central de consulta y una foto que muchos líderes latinoamericanos querían tener en su momento. Pasa con... Estás hablando de la UNASUR, Estamos la formación de la UNASUR. De la conformación de la UNASUR y de la figura central que va a ser Fidel en todo lo que tenga que ver con la resolución de conflictos diplomáticos y también el establecimiento de ciertas pautas de comercio y de convivencia en Latinoamérica. Que tiene que ver también con correr un poco a la figura de los Estados Unidos, con esa suerte de paternalismo que siempre quiso ejercer sobre la región latinoamericana, ¿no? Nosotros tenemos la potestad como región y como latinoamericanos unidos de poder resolver nuestros problemas sin la injerencia norteamericana. Exactamente. Es como que esa intromisión, esa vuelta de Fidel Castro al centro de la escena política ocurre también en un contexto que es muy favorable, porque por un lado en Estados Unidos estalla la guerra contra Irak y es como que tienen su atención concentrada en Medio Oriente, y al mismo tiempo lo que pasa es que hay una implosión en muchos de los países latinoamericanos, lo que fue en la Argentina en la crisis del 2001, del capitalismo como venía dándose hasta ese momento. Esa contestación que viene después, los gobiernos progresistas, esa respuesta a ese capitalismo salvaje que surge, lo primero que hace, uno de los gestos más notables que tiene, por ejemplo, es el no al ALCA, el no al mercado común norteamericano con todos los demás países latinos, una especie de quita total de condiciones aduaneras para las importaciones norteamericanas, lo que igual hubiese sido la desaparición final de la industria en toda Latinoamérica, no solo en la Argentina. Ahí en esa cumbre que le dice no al ALCA, en esa primera negativa que sucede contra los Estados Unidos y después las negociaciones de deuda, que fue acá en Mar del Plata, en Argentina, ¿no? Una iniciativa de Néstor Kirchner. Exactamente, la iniciativa de la conspiración, según Chávez, de Kirchner, y de él, con Lula. Y de Lula. Ahí hay un giro de acercamiento de Latinoamérica nuevamente hacia Cuba, en un sentido en el cual se va a reivindicar, por un lado, la figura de Fidel, va a volver a estar en el centro de la escena, y también se van a retomar determinadas ideas que se habían perdido hasta ese momento. La idea, por ejemplo, de la distribución del ingreso, la idea de cierta justicia social, la idea de poder vivir con lo nuestro y tratar de ponerle un freno a la globalización salvaje que se estaba produciendo en ese momento en todo el mundo. La idea de que el capital entraba en todas partes sin pedir permiso y se iba cuando quería y dejaba detrás de sí un rastro de miseria. Cuba era un ejemplo de que se podía sostener un gobierno que le dijera no a estas cosas y, bueno, siguieran con vida, esencialmente. Fidel es una espina que le va a quedar a los Estados Unidos para el resto de su historia, porque es uno de los pocos líderes que no pudieron asesinar. Uno de los pocos. ¿Cuántas veces habrán intentado, no? No sabemos, no tenemos idea. Tenemos documentadas como, 20, 30 veces, pero ¿cuántas otras veces de las que no nos enteramos? Desde intentos de asesinato, envenenamientos, ataques directos, desestabilizaciones, propaganda, de todo tenemos. Tenemos, ya te lo dije antes, una maquinaria cultural enorme dedicada a asociar a Fidel Castro con lo peor del despotismo latinoamericano. Es como un Somoza pero con habanos, básicamente. Tenés incluso industrias como el entretenimiento que se dedican a eso. Yo te mencioné un videojuego, pero hay muchísimos más. Hay uno de estrategia inclusive, en el cual sos un dictador que vive en una isla, que claramente se parece a Castro por la barba y por el traje,
en el cual varias de las interacciones que tenés con tus habitantes es, por ejemplo, hacer desaparecer, asesinar, sobornar. Ha tenido un misterioso accidente. Es como que hay una homologación de todas las cosas que ellos sí hacían con la CIA en el resto de los países y tratan de adjudicárselo a la figura de Fidel. O a toda figura que en su momento pudiera contestarle algo a los Estados Unidos. Es como que la política norteamericana apostó mucho al desgaste del régimen cubano a través de los años, ¿no? Ir incrementando cada vez más las medidas restrictivas sobre la isla, ¿no? Cada vez endurecer un poco más el bloqueo y apelar a eso, al desgaste de la figura de Fidel, claro, como el comandante de esa revolución, y también lo que implica lo que hay de fondo, que es el régimen cubano, el régimen socialista, y que uno puede decir que la pandemia también vino un poco a fortalecer ese desgaste, ¿no? Sí, porque de alguna manera complicó la situación de la isla, la encrudeció muchísimo. El principal y empezamos a ver que las protestas, ¿no? Esto de que se proliferaron durante el último tiempo, de patria o vida, claro, que fueron muy, muy conocidas en Estados Unidos, en Miami sobre todo, y también en Cuba. Sí, bueno, al respecto de eso también hay que entender que la fuente principal de ingresos de Cuba, en términos de divisas, es no la agricultura, sino el turismo. Terminado el turismo con el COVID, Cuba aceleró todos los procesos de desgaste y todos los problemas económicos que ya tenía. También hay una realidad que es que fundamentalmente el Partido Republicano en Estados Unidos apela al desgaste de la revolución cubana y del gobierno cubano, principalmente porque no tiene, como en el caso de Irak o de otros lugares más alejados, la posibilidad de inventarte la idea de que hay armas atómicas o armas biológicas. No puede crear un casus belli para una intervención militar directa, porque si no, la verdad es que son gente tan a la derecha que no tendrían demasiada culpa en hacerlo. Como y algo fundamental también, algo fundamental me parece que es que ya no está Fidel con vida. Claro, ya no está esa figura tan preponderante para la revolución. La cara de la revolución ya no está presente, está el hermano, pero no es lo mismo. Yo creo que incluso para mucha de la juventud cubana de este último tiempo, la última generación que no tuvo ese contacto por ahí tan directo con Fidel, sí, y con la revolución en Cuba, con los cambios que vivió Cuba gracias a la revolución, desde lo social, desde lo sanitario y la educación y demás, no tuvo un contacto de lleno, sino que se crió ya en esa situación, lo tiene como dado. Por ahí es muy difícil que puedan crear algún tipo de lazo un poco más fraterno con la figura de Fidel, me parece, ¿no? Y por eso es que empiezan a proliferar este tipo de manifestaciones. Mira, hoy tuvimos la oportunidad de entrevistar a un cubano, así que tuvimos un testimonio de primera mano de cómo es la situación en Cuba al respecto de esto. Nos dimos el gusto de entrevistar a Alberto Consuegra, licenciado y magíster en Historia Contemporánea por la Universidad de La Habana, en Cuba, y también doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, justamente orientado a lo que es la investigación histórica en la década del 30 en Cuba. Así que bueno, si querés escuchamos algunos fragmentos de esta entrevista que pudimos hacerle al respecto de la figura de Fidel, pero sobre todo también de cómo influyó en la historia cubana, de varias cuestiones de la historia cubana que quizás todavía hay ese velo de mitología que pone Hollywood sobre estas cosas. Queríamos consultarle justamente porque en este programa se lo dedicamos a la figura de Fidel Castro y cómo cómo sus características, personales y la forma en que relacionó su gobierno con las masas sociales en Cuba le dieron un carácter bastante particular a esta revolución cubana. Quería arrancar preguntándole, por ejemplo, cómo es que Fidel se convierte justamente en la figura central de la revolución. Bueno, eso tiene que ver con la trayectoria militante y política de Fidel Castro desde la Universidad de La Habana, es decir, como un líder estudiantil que rápidamente comienza a mostrar un liderazgo, valga la redundancia, de él como una figura que comienza a anunciar, y también por una cuestión de decadencia que va teniendo las clases políticas y los partidos políticos, sobre todo en la década del 40 en Cuba, sobre todo el autenticismo, el partido auténtico, los ortodoxos puntualmente,
entonces comienza ahí a tener una participación cada vez más, y por supuesto una participación también que apunta durante la década del 40 y puntualmente ya en los 50 en un líder radical, digamos, de ese abanico moderado que van a ser el partido ortodoxo en su momento, nacionalista moderado, y bueno, comienza a tener esa participación. Ya después, evidentemente, el asalto al cuartel Moncada en 1953 lo va a catapultar como esa figura contraria y abierta a Fulgencio Batista, y bueno, ya después todo lo que se sabe de esa figura principal que va a ser Fidel Castro, y que por supuesto siempre va a tener un componente importante ahí, su personalidad, para convertirse en esa figura que fue. Sí, en un principio tengo entendido que la revolución cuenta con el visto bueno de los Estados Unidos, incluso se inicia un gobierno de transición que resulta polémico por el tema de los juicios contra los militares que habían sido justamente derrotados. Hay como un viraje ahí después de los Estados Unidos, especialmente con un presidente que es Dwight Eisenhower, si no me equivoco, que cambia la política norteamericana. ¿Por qué se produce ese giro? ¿Por qué Estados Unidos pasa de el visto bueno a la revolución a querer ahogarla? Sí, como bien tú dices, ahí en un primer momento la revolución no va a ser mal vista como sí ha sido después, desde el 59, el 60 puntualmente en lo adelante, y esto tiene que ver justamente porque la Revolución Cubana se presenta como un cambio. Primero, y vuelvo, esto es una deformación de la formación que los historiadores damos para adelante y volvemos para atrás, tiene que ver con un desgaste de la dictadura de Fulgencio Batista. Claro. En medio de un contexto que a veces se pierde, que es la cuestión de la Guerra Fría. Es decir, ya en el año 52 ya no estamos en una guerra fría, un contexto latinoamericano de esa primera guerra fría, 46, 47, sino estamos en el 50 y después del 55 sobre todo, que entra la dictadura de Fulgencio Batista en un desgaste justamente, y ya sobre el 58, 57, 58, según los documentos, se puede percibir que los Estados Unidos comienzan a soltarle la mano a Batista. Entonces ese desgaste también va a ser un elemento catalizador para que el movimiento 26 de julio y sobre todo las tropas del ejército rebelde comiencen a tener un avance cada vez más importante, y por supuesto se produzca lo que se produjo, que fue la entrada triunfal el 1 de enero al poder, y el 8 de enero a La Habana puntualmente como ese núcleo político y la capital que fácticamente demostraba el triunfo de una revolución que se va a mostrar, y acá retomo la idea anterior, como nacionalista, transformadora nacionalista, y en ningún momento fue una revolución que se mostró de primera y pata como comunista o socialista o mirando a la Unión Soviética, claro, en ese caso. Entonces, naturalmente, por un problema de geográfico, y acá le pasa también a México y a todos esos países del hemisferio norte latinoamericano, que el socio comercial histórico con cercanías políticas va a ser los Estados Unidos, y por supuesto Fidel viaja a los Estados Unidos a buscar no creo que sea buscar el visto bueno, sino a establecer determinados vínculos y a seguir con esa tradición que con la que estaba Cuba. Entonces ahí es cuando se produce, digamos, ese cierre que no es recibido, y por supuesto esto obligatoriamente va a llevar consigo a que en un contexto de Guerra Fría donde estaba muy polarizado el mundo, Fidel se vea en la necesidad de mirar hacia el Kremlin.
Y esto es lo que pasa, es decir, en un primer momento los Estados Unidos van a tener una mirada expectante, pero una mirada que no va a ser en lo absoluto de hostilidad, es la realidad. Es decir, el resultado de que hoy, y en eso creo que muchos historiadores coinciden, que la revolución tome un rumbo socialista tiene que ver justamente a partir de la reacción y la política que va a tener los Estados Unidos para con la joven revolución cubana y puntualmente para con la figura de Fidel Castro. Lo que pasa ahí también es que, bueno, después viene el bloqueo, vienen también los intentos de desestabilización, hay una política de cierre de este socio comercial que es los Estados Unidos, y eso de alguna manera es como que termina cerrándole las puertas a Fidel Castro. ¿Cómo hace para sostenerse tanto tiempo, tantas décadas en el poder con, digamos, estando peleado con la principal potencia que es debería ser la aliada natural de Cuba? Sí, realmente hay un después del 61 puntualmente se comienza a dar el inicio de unas relaciones extremadamente hostiles que van desde una guerra económica y una guerra política en la arena internacional, sobre todo en los organismos internacionales, pero puntualmente grandes intentos de desestabilización con incursiones armadas. Estamos hablando de Playa Girón, o lo que se conoce también en la historiografía como Bahía de Cochinos, pero ha sido muy fuerte. ¿Cómo ha sucedido eso? Hasta 1989, puntualmente con el apoyo de la Unión Soviética, la participación activa de Cuba dentro del CAME, dentro de la órbita soviética. Eso le permitía tanto política como económicamente mantenerse a la revolución, pero también que se vea por parte de los Estados Unidos como un país en la cual no podía intervenir los Estados Unidos militarmente hablando, porque Cuba comienza a tener un rol importantísimo no solamente en las instituciones y en todo lo que tiene que ver con el tercer mundo, sino también a tener pertrechos militares, y esto va a estar suministrado por la Unión Soviética. Después del 89, por supuesto, ya creo que también es conocido ese momento por el cual transitó la sociedad cubana y Cuba en sentido general, la política también, que tiene que ver con el periodo especial. Y Cuba vivió y creo que continúa viviendo en menor escala y tal vez de manera diferente una crisis económica que tiene que ver justamente con, primero, esa Cuba que ha estado prácticamente como un enfermo, ayudado por un médico importante, que en este caso va a ser la Unión Soviética, y después le suelta la mano y tiene que arreglársela de manera autónoma, y ahí ha ido sorteando, y evidentemente también hay la legitimidad para con la clase política ha ayudado mucho, las distintas estrategias que se han establecido por parte del gobierno de transformar la economía, de la creación de empresas mixtas, de la explotación del turismo, empezar a abrir el mercado no solamente para la Unión Soviética o para la ex Rusia, que era el mercado que durante prácticamente 50 años tuvo Cuba, sino empezar a diversificar, digamos, los socios comerciales, y esa ha sido, digamos, con muchísimas penurias y calamidades el tránsito de Cuba después de 1989. Tuvieron que afrontar también varios como reforzamientos del bloqueo. Tengo entendido, por ejemplo, del caso de Bush padre, también en el caso de Clinton, bueno, y después el más sonante de todos, que fue el de Donald Trump, que tenía no sé si una política en los hechos agresiva, pero sí por lo menos en los discursivos era muy agresiva hacia Cuba. Y después, bueno, además de eso les cayó ahora la pandemia. ¿Cómo se vio afectada Cuba por la pandemia? Cuba,
bueno, retomando eso que me decías, sí, tanto Bush como Clinton hubo reforzamientos cada vez más de leyes que consolidaron el bloqueo económico. Estamos hablando del, por ejemplo, recuerdo la ley Torricelli, Sí. Torricelli y la ley Helms-Burton, fueron leyes que arreciaron ese cerco económico y político para con Cuba. Y después, bueno, vino esa primavera, digamos, ese descongelamiento de las relaciones con Barack Obama, que duró muy poco, por supuesto, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, que sí fue agresivo, fue muy, muy agresivo discursivamente, y se tradujo, aunque no se le dio mucha publicidad, en hechos, la cuestión del bloqueo al limitar, por ejemplo, cada vez más la posibilidad del envío de remesas a la isla, el envío, la posibilidad de que los cubanoamericanos pudieran viajar, o que los norteamericanos o los estadounidenses viajaran a Cuba, es decir, limitar esa actividad económica que es la gran fuente o prácticamente la única fuente de recursos y acceso a divisas que tiene Cuba, que es el turismo. Y eso trajo consigo un desgaste progresivo, lento de la economía cubana, que se vio, llegó a la pandemia en una situación bastante complicada. La situación en Cuba de el COVID-19 primero limitó prácticamente y llevó el turismo a cero, porque bueno, es algo que no solamente le ha pasado a Cuba, sino le ha pasado a todo el mundo, que no hay entrada de turismo. Y también la pandemia de por sí es una situación que lleva mucho esfuerzo por parte del Estado, muchos recursos, sobre todo para el sistema de salud, y Cuba se ha visto muy limitada en ese sentido. Tal es así que hoy Cuba enfrenta una de las crisis sanitarias más grandes que nunca se habían visto, ni cuando la década de 79, 80, 81, que fue la gran crisis de el dengue hemorrágico en Cuba, que fue una situación bastante complicada. Hoy por hoy Cuba enfrenta esa crisis en el sistema de salud, porque las diferentes cepas y variantes de el COVID-19 están presentes en la isla, y realmente hay una cuestión que ha afectado mucho, es que Cuba no tiene recursos para enfrentar una vacunación masiva, si bien es poca población. Recursos, estamos hablando de jeringas o jeringuillas, como se le llama en Cuba, para inocular a toda la población con esa vacuna o con esos candidatos vacunales que ha creado. Entonces eso es una situación hoy bastante complicada además de el acceso a los alimentos, a los servicios básicos. Cuba prácticamente está paralizada, esa es la realidad. ¿Hay algún horizonte de salida a esta crisis en este momento en Cuba? Le iba a comentar por los organismos internacionales, pero después me acordé de la actuación de la OMS, por ejemplo, en África, y dije, claramente no van a llegar a Cuba. ¿Cómo se sale de esa situación también? Porque es como que los únicos que tienen algún tipo de resorte, que son los organismos internacionales, para actuar en ese caso, están vedados en Cuba, o por lo menos no tienen una actuación preponderante. Sí, es así mismo como lo estás diciendo, pero además duele tanto que un país como Cuba, que ha ayudado tanto al mundo a través de los contingentes de la salud, con la Brigada Médica Internacionalista Henry Reeve, por ejemplo, en el 2013, 2014, cuando la crisis del ébola, hoy Cuba enfrente, digamos, esa realidad. El único horizonte acá posible es que apelar a la disciplina ciudadana y que, bueno,
proceso de inoculación de la sociedad se dé lo más rápido posible a través de la compra, las donaciones de utensilios y jeringuillas para inocular a la sociedad, al pueblo. Es la única posibilidad, y así todo creo que todavía se demora un poco más la situación de salir de Cuba, digamos, de la pandemia, o por lo menos aplacar la cuestión de la pandemia. Es una situación muy complicada, muy triste a la vez, pero bueno, es una situación también que no es Cuba la única, el mundo entero está así, y es también una realidad. Le hago una última pregunta específicamente respecto a Fidel en la actualidad, la figura de Fidel Castro en la actualidad. ¿Qué impresión tiene sobre cómo se construyó su imagen en lo que es la cultura popular? Hay como dos barcas bien diferenciadas. Hay como está el Fidel Castro revolucionario, el Fidel Castro de las políticas sociales, y por otro lado está el Fidel Castro de Hollywood, que es un personaje bastante caricaturesco por momentos. Exacto. Así mismo, y yo le agregaría, además de esas caras de Fidel Castro, un Fidel Castro de una generación, de la generación contemporánea de la revolución, que hizo la revolución. Hablamos de mis padres, de los que hoy tienen 60, 70, 80 años, y de esa otra generación que ya lo vio ya grande, sin mucha capacidad de acción, de aquellos discursos históricos de horas y horas, y que lo vimos, digamos, más en la distancia, y con él, por supuesto, también el proceso revolucionario. Fidel construyó su liderazgo a partir primero de una personalidad atrapante. Claro. Esa es la realidad, un orador por excelencia, una inteligencia magnífica. Hay una anécdota muy reconocida que no sé con precisión dónde se dio, pero que es Vox Populi en toda la sociedad, y en algún lugar se puede, creo que, constatar. Y en una de las tantas giras a Fidel se le pregunta si se habla, ¿no?, de que es un líder muy inteligente, y le dice: ¿me puede decir una palabra que tenga 5 vocales o algo así? Sí. Y él le responde automáticamente: me está haciendo una pregunta inteligentísima. Y entonces eso demuestra justamente esa capacidad y esa posibilidad de poder bascular entre el choteo cubano, esta personalidad que tenemos los caribeños, de ser extremadamente risueños, descontracturados en momentos, y ser extremadamente firmes y contundentes cuando hay que serlo. Ahí está la construcción de esa personalidad de Fidel. Y después un estadista muy con sus limitaciones, por supuesto, como claro, creo que las va a tener todo el mundo, y en un país donde donde tuvo dificultades, y que va a transformar en un primer momento, y no digo que la revolución fue transformadora en todos los momentos, para nada, pero en un primer momento transformó el país con una realidad que tenía totalmente depauperada, a un país que alcanzó determinados niveles aceptables en cuanto a educación, en cuanto a salud, y eso es meritorio y destacable. La generación que hace la revolución y que ve esos cambios es la generación de mis padres. Ajá. Es la generación que ve esos cambios. Y una generación que de hecho participa en la revolución, no lo que se entiende por revolución, no que participaron en la lucha por la liberación de Cuba, sino en todos los otros procesos que vinieron después para transformar en los 60 toda esa matriz productiva, social que tenía Cuba. Estamos hablando de
todo lo que tiene que ver de la formación de las instituciones administrativas, la campaña de alfabetización y demás. Yo lo conozco realmente a través de la posmemoria de mis padres, y lo otro ya después lo vi, digamos, viví muy de cerca esa otra gran transformación, que yo considero que es una transformación, que es la de el periodo especial. Esa sí la viví. Es así, la tengo en el cuerpo. Le agradecemos muchísimo esta comunicación con nosotros, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de entrevistarlo. Gracias, hasta luego. Bueno, para ir cerrando un poco este podcast al respecto de la figura de Fidel, queríamos decir que hay muchísimos escritos sobre él para recomendar. Podemos recomendar Fidel Castro, una biografía a dos voces, o también las reflexiones que él mismo publica en 2007. Hay varias publicaciones, hay varias biografías sobre él al respecto de esto, en las cuales justamente menciona hechos puntuales de la política cubana o sus vínculos internacionales con lo que era el bloque soviético. Están interesantes para ver. Hay que tener mucho cuidado porque también hay mucha porquería publicada sobre lo que es Fidel Castro, en el sentido de que es un análisis muy visto desde lo que es el liberalismo conservador al respecto de él. Retoman justamente todos estos mitos del militar, la idea de el despotismo, la idea de la arbitrariedad de parte de Fidel, sin entender justamente el contexto en el cual surge esta figura política. No sé si vos querías hacer alguna reflexión final al respecto de esto. No, yo quería recomendar para todos aquellos que por ahí quieran acercarse un poco más al pensamiento puro y duro de Fidel, que busquen las declaraciones, el discurso que él pronunció el día que asumió su propia defensa en el juicio donde se lo fue condenado por 15 años después de la toma del cuartel de Moncada, claro, que es un discurso mítico de Fidel que se llama La historia me absolverá. Bueno, que vayan y lean eso, que creo que refleja muy bien claramente cuál es el pensamiento político de Fidel y lo que va a de alguna manera marcar toda la revolución y todo lo que va a venir de ahí en adelante. ¿Te parece si nos despedimos hasta la próxima edición de Los Talleres de Piña? Será la próxima. ¿Será la próxima? Espero continuar. Que no me fletes, Leo. No sé, no te prometo nada. Lo escuchaste en Los Talleres de Piña, la 96.1 Radio Atir.